El micrófono, ahí está. Bueno, siendo las 18:35, vamos a empezar con la presentación de la charla. Para los que, no me conocen, yo soy Fernando Ferrari, médico veterinario, coordinador de la Comisión de Carnes y Sanidad de CARVAP. Pertenezco a la Sociedad Rural de Lobos y vamos a presentarlo a Augusto. Augusto Nasimbene es egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, es docente, investigador de dicha facultad, ha participado y publicado trabajos científicos en numerosas conferencias y congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Es coordinador del Departamento Técnico de Agrofarma y participa en comisiones de sanidad de la provincia de Santa Fe y el SENASA. Así que, adelante, Augusto, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fernando. Gracias, CARVAP, por convocarme para contar un poco lo que hacemos todos los días y, un poco cómo enfocamos desde Agrofarma y desde la práctica diaria los nuevos desafíos, diría yo, o para compartir con ustedes qué es lo que estamos viendo, como dice la charla, algunas claves para mejorar la eficiencia y la rentabilidad, que hoy por hoy creo que es un tema que nos atraviesa a todos. Y un poco comentarles que si pueden ir escribiendo las preguntas a medida que se va desarrollando la charla, de forma que después al final las vamos respondiendo, o si no, las pueden hacer verbalmente una vez que termine la presentación. Así que vayan anotando o vayan compartiendo ahí en el chat, después las leemos y charlamos. Bien, un poco como introducción y como frase que nuclea todo el eje de la charla, hoy la eficiencia reproductiva, nutricional y la sanidad y la genética impactan directamente en la rentabilidad de los rodeos. Esto parece parece que todos lo conocieran, pero justamente en este cambio de paradigma de la producción ganadera y de las nuevas estrategias de producir y de los cambios de mercados y demás, hacen que tengamos que apuntar directamente, como dice, hacia la eficiencia y hacia la rentabilidad, porque si no nos vamos a empezar a quedar afuera del negocio. Y digo, nos vamos porque también soy productor y lo vivo desde adentro. Entonces, creo que todos deberíamos empezar a trabajar en ese sentido y a unar fuerzas para que eso se lleve adelante. Entonces, como les dije, hoy presentaremos algunas estrategias y su impacto económico, su efecto económico en los rodeos de carne. Traté de enfocarlo un poco más en la zona central del país, pero hay algunos datos que reflejan resultados y cuestiones en otras partes, porque sé que puede haber gente de otras partes, incluso del exterior, sé que hay algunos conectados. Bien, como claves que vamos a repasar, principalmente la reproducción, pero también vamos a hacer algo de mención en nutrición, sanidad, muy poquito de genética, y los otros temas que creo que son las claves para la eficiencia, digamos, los voy a dejar, son por ahí más largos para otra charla, pero el manejo de los terneros, el tema de las pérdidas y de los registros, darían para hablar mucho tiempo y se nos extendería la charla. Pero creo que estos 7 puntos, por lo menos, resumen cuáles serían, en principio, las principales estrategias que deberíamos tener o lo que deberíamos tener en cuenta como checklist para poder ser más eficientes o poder producir más. Creo que, como les dije al principio, el desafío actual es cómo aumentar la eficiencia y la rentabilidad de las producciones pecuarias. Y podemos trabajar sobre el medio ambiente, podemos mejorar el tema nutricional, podemos mejorar el bienestar, podemos mejorar la sanidad y obviamente aportar genética, que eso nos va a dar muchos beneficios. Como lo dije en alguna otra oportunidad, muchas de estas cosas no requieren de demasiada erogación económica, requieren más de una tecnología de procesos o de gestión. Y así como el manejo del personal y la capacitación del personal, creo que hoy es un pilar clave en las producciones actuales, tener personal capacitado que se sume al desafío de la empresa, que se sume al desafío de la ganadería y que, digamos, contribuya a que el éxito sea de todos.
Hoy por hoy, bueno, todos lo saben, están todos en ganadería, los que participan. En Argentina tenemos una fuerte demanda de los mercados externos y eso nos obliga, si se quiere, a producir más y a producir mejor. Y bueno, obviamente las biotecnologías, que son una herramienta que está muy al alcance de todos, nos van a permitir, además de lo anterior, poder alcanzar estos objetivos. Y una frase que me gusta mucho, que la tomé de un colega, no hay producción sin reproducción, y esto quiere decir que primero tenemos que tener nuestro producto, que en la cría, en la carne, son los terneros. Podemos hacer las mejores proyecciones, podemos hacer las mejores pasturas, que si no tenemos terneros no vamos a tener la fábrica, no vamos a poder producir, y eso va a llevar a que el sistema fracase. Entonces, ¿cómo podemos hacer un efecto integrado de esos factores, que son la sanidad, la nutrición? De ver cómo manejamos el ambiente. Muchas de las cosas las podemos controlar, las temperaturas y las lluvias no, pero sí podemos arbitrar los medios para que sea lo más llevadero posible para nuestros animales. Sombras, reparos, aguadas, un montón de cuestiones que hacen a que el animal se comporte de una manera más productiva, que sea más eficiente y que no sufra esos avatares que cada vez son mayores desde el punto de vista climático. Ustedes en su zona, estuve no hace mucho por allá, por la provincia de Buenos Aires, la zona de La Barría, Tandil, Leró, están pasando complicadas inundaciones, y bueno, nada, creo que eso es un desafío, por lo menos pensarlo, prevenirlo en la medida de las posibilidades, desde el punto de vista de instalaciones, desde el punto de vista de reservas, y eso hace al ambiente. Bueno, el tema pastura ya lo mencioné, obviamente no vamos a tener buenas producciones ganaderas si la vaca no tiene comida. Obviamente es una producción que requiere o que demanda muchos factores, como dice ahí, tiene un carácter multifactorial, pero también está atravesada por nosotros, por los colegas, por los productores y por el personal, los colaboradores que están dentro de la empresa, y bueno, en función de esos, deberíamos trabajar, como les dije, concatenadamente para que eso se dé. Hoy los mercados, como mencioné, demandan más y mejor calidad de carne, pero fíjense, estos dos investigadores allá en el año 77 son economistas, claramente, y hicieron un análisis y determinaron que la eficiencia reproductiva de un rodeo es 5 veces más importante que la variable ganancia de peso. ¿Esto qué significa? Como les dije anteriormente, que tenemos que primero tener buena cantidad de terneros para que esos terneros ganen peso. Si nosotros tenemos pocos terneros que ganen peso, nuestra ecuación de producción va a ser desfavorable. Y es 10 veces más importante que la calidad de carcasa. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, debemos priorizar la calidad. Hoy por hoy los mercados, y se está empezando cada vez a demandar más la calidad de carne. Hay mercados cada vez más exigentes, pero, como dije antes, tenemos que tener esos terneros. Después los empezamos a mejorar, pero primero tenemos que tener vacas fértiles, tenemos que tener vacas que se preñen, vacas que gesten y que paran y que críen esos terneros. Con lo cual, si no tenemos eso en cuenta, va a fracasar nuestro sistema. Por ende, los rodeos de cría, los rodeos de carne, tienen dos objetivos, digo yo. Un objetivo reproductivo, que es el tradicional que siempre vinimos manejando, que es el famoso un ternero por vaca y por año, que es un concepto muy acertado. Pero hoy por hoy, en el paradigma que nos atraviesa, en la realidad que nos atraviesa hoy en las ganaderías en Argentina, creo que también debemos fijar un objetivo productivo. Porque yo siempre digo que tener muchos terneros no te hace ser más eficiente. Obviamente contribuye, pero la eficiencia está dada por la combinación de ambas partes, tener un ternero por vaca y por año y destetarlo con la mayor cantidad de kilos posible. Y si es posible, como dice ahí, con la mejor calidad de área de ojo de bife, de marbling, de engrasamiento dorsal, de acuerdo al mercado que estemos apuntando. Pero hoy por hoy la combinación de ambos factores, del productivo y el reproductivo, son la clave para la eficiencia de los rodeos.
Fíjense, yo digo que la ganadería de cría es una lucha contra el tiempo, porque hay cosas que podemos modificar y cosas que no podemos modificar. La gestación de la vaca son 280, 282, 285 días, día más, día menos. Eso no lo podemos modificar, o sea, de que la vaca consiga hasta que pare, eso está determinado fisiológicamente y no podemos intervenir. Si a los 365 días del año le restamos los 280 días, nos quedan solo 85 días para que la vaca, desde que pare hasta que se vuelva a concebir, nos entre un ternero por vaca y por año, como les dije antes. Pero empiezan a jugar otras cuestiones. La involución del útero, que por lo menos nos lleva 30 días. Y entonces nuestro periodo de concepción, en vez de 85, es 55. No se olviden que la vaca cicla cada 21 días, con lo cual en 55 días tenemos 2 chances de servicio. Pero ¿qué pasa? Aparece nuestro mayor enemigo, si se quiere, y ahora van a ver algunos datos que incluso coinciden con los de Argentina a nivel mundial, que es el anestro. El anestro es la falta de ciclicidad de la vaca. Y eso puede ser más corto o más largo, pero depende de una fase de involución uterina y de una fase de reactivación de la ciclicidad. Entonces, hay anestros que pueden llegar hasta 60 días, inclusive en algunos casos más, dependiendo de algunos factores, como pueden ser la condición corporal al parto, el tipo de parto, y en algunos casos la raza o la cruza de las razas que estemos utilizando. Algunas razas son de anestros más cortos y otras de anestros más prolongados. Pero supongamos que tenemos 60 días de anestro, nuestro periodo de servicio útil, nuestro tiempo que nos queda para preñar una vaca son 25 días. Y acá ya se nos achica la brecha. Con lo cual, nosotros lo que podemos manejar, en este caso, no sé si ven el puntero, voy a poner por acá. Lo que podemos manejar es este periodo de anestro, que creo que es contra lo que tenemos que luchar, si se quiere, o por lo menos empezar a manejar, para que eso sea lo más corto posible. No vamos a zafar, como quien dice, de la involución uterina, eso no lo podemos modificar demasiado, días más, días menos, pero sí podemos, luego de la involución uterina, tratar de que ese periodo de anestro posparto sea lo más chico posible. Entonces, asegurar el posparto corto y una preñez al primer servicio es fundamental para el éxito de las ganaderías de cría y poder cumplir esos 2 objetivos que mencioné anteriormente, que es un ternero por vaca y por año y lo más pesado posible. Para destetar, como a mí me gusta medir, digamos, en las producciones, es cantidad de kilos por hectárea. Cantidad de kilos destetados por hectárea, creo que es una medida un poco más objetiva que la del ternero por vaca y por año, porque podemos tener menos terneros de mayor peso y vamos a tener mayores kilos destetados por hectárea que si tenemos muchos terneros cola o muchos terneros chiquitos. Entonces, dicho esto, hay factores que nos limitan la eficiencia productiva, que son los precios. Ahí no podemos hacer demasiado como ganaderos, sí podemos elegir en qué momento vender o elegir alguna oportunidad del mercado, pero no determinamos nosotros el precio, eso está determinado por oferta y demanda, mercados internacionales y demás. Ahí no podemos jugar mucho, sí podemos trabajar en lo que es oferta forrajera, como les dije, en la provisión de pasturas, la provisión de suplementos, suplementaciones estratégicas y demás. Sí podemos trabajar en sanidad, creo que hoy el impacto que tiene la sanidad, y ahora van a ver algunos números de recupero que son interesantes, lo que es la nutrición, la sanidad y el manejo, como les dije, de los tiempos improductivos, que son los famosos anestros, que son a donde tenemos que apuntar para ser más eficientes. Y tenemos 4 tipos de anestro. Tenemos el anestro nutricional, que les dije, se puede manejar con nutrición, con comida. Es el tiempo que tenemos para recuperar la condición corporal. Si nosotros manejamos una condición corporal estable, ahora van a ver un cuadrito, eso está más o menos saldado. El anestro prepuber, que es el anestro que tienen las vaquillonas, las hembras hasta llegar a su edad reproductiva, con algunos manejos nutricionales y hormonales podemos acortarlo por lo menos un par de meses, 2, 3 meses, dependiendo un poco de la raza y de cómo venga la recría de esa vaquillona, que no deja de venir de la mano de la nutrición, pero sí podemos hacer algunos manejos.
Y el anestro posparto, como les dije, que es el tiempo hasta que la vaca se vuelve a preñar luego del parto, también lo podemos manejar, como les dije, con nutrición previa, manteniendo condición corporal al parto, eligiendo bien nuestros toros, que no generen distosia y demás, y bueno, y haciendo algún tipo de manejo hormonal o algún tipo de estimulación para que eso sea lo más corto posible. El anestro gestacional, como les dije, es el tiempo que la vaca gesta, eso sí que no podemos hacer nada. O sea que 3 de los 4 anestros que están planteados acá los podemos manejar. Algunos de forma más sencilla y otros un poco más compleja. Fíjense, este es un trabajo brasilero, pero donde hay vacas Nelore, hay vacas Angus. Pietro Baruselli es un referente para el mundo de la reproducción. Fíjense, es un porcentual de vacas lactantes, que le llaman ellos, de vacas con cría, ciclando 60-70 días por posparto. 24% en uno de los experimentos y 14% en otro de los experimentos. No distan mucho de los valores que tenemos acá en Argentina. Fíjense, 4, Lucas Cutaya lo conocen muchos de los colegas, Pinchinato, son todos tesistas del Irak, que se han tomado el trabajo de justamente ver las ciclicidades, fíjense, 17, 30, 22, 20, básicamente resumiendo, el 80% de las vacas que llegan a la temporada reproductiva están en anestro. Y el 50% de las vaquillonas. No confundamos condición corporal con ciclicidad, que es un concepto que venía muy arraigado, pero nos hemos llevado un montón de sorpresas. Digo, no quiere decir que vayamos a revisar un rodeo y estén en el 80% cíclicas las vaquillonas. El problema es que tenemos rodeos que ciclan el 10%. Y en el promedio, que es lo que estamos tratando de ver cuando trabajamos con poblaciones, estamos en el 30 hasta el 50% de ciclicidad en las vaquillonas y el 20% en el mejor de los casos de ciclicidad en las vacas con cría en el posparto. Entonces, creo que esta palabra o este concepto de decir, aunque tengamos las vacas bien, aunque tengamos la nutrición, el anestro existe y creo que es la principal patología que tienen los rodeos de cría en Argentina y en el mundo. Fíjense, Diskin es un investigador belga que se tomó el trabajo de evaluar a nivel mundial el impacto de los ciclos cortos, o sea, de que la vaca luego del parto es un ciclo corto de hormonal, que en general es infértil, pero es lo que prepara todo el tracto reproductivo para que en el próximo ciclo sea fértil y se preñe. El impacto de ese ciclo corto, de vacas que no hacen ese ciclo corto y que directamente pasan al ciclo normal, que en general la fertilidad es baja, y los tiempos de anestro. Se han tomado el trabajo de evaluar a nivel mundial que si aumentamos 10 días el intervalo entre partos, ya bajamos la tasa de destete, bajamos la cantidad de vacas preñadas al principio del servicio y obviamente perdemos uniformidad en los terneros, por ende tenemos menores kilos destetados, como les dije, por hectárea, y ahí nuestro sistema empieza a flaquear. Fíjense, esto es un ejemplo para Argentina de un rodeo de 100 vacas, está simulado. Si lo retrasamos 30 días promedio, ya es un posparto un poco más largo, un anestro posparto, perdemos aproximadamente 3 terneros por año por cada 100 vacas que no logran concebirse. Además, los terneros pesan menos y además, si sumamos y combinamos el efecto de pérdida más el de kilos, estamos perdiendo alrededor de entre 60 y 120 dólares por vaca y por año a valores en dólares actuales del ternero. Fíjense, también se tomaron un trabajo de buscar a nivel mundial cuáles son los factores o la pérdida económica, cuánto impacta cada uno de los ítems, pero el retraso en la concepción, perdemos entre 20 y 35 dólares por vaca. Si perdemos un ternero cada 100 vacas por tener anestro prolongado, estamos perdiendo entre 1.500 y 2.000 dólares cada 100 vacas. Coincide más o menos con los números que tenemos calculados acá en Argentina, aunque no hay tanto dato en Argentina de anestros, por lo menos así por zona. Sí hay datos de colegas que nos comparten. Fíjense, si una vaca que no hace ciclo corto y que reduce su fertilidad a la inseminación artificial, perdemos 10 o 20 dólares por cada servicio que fallamos, y por vacas que nos quedan vacías, la famosa vaca cola, perdemos entre 400 y 600 dólares por vaca descartada, que en general pueden ser vacas infértiles, pero en general son vacas que demoran
en iniciar su ciclicidad por una u otra razón, bueno, tenemos que empezar a trabajar por eso. Y acá hay un combinado de esos dos factores, anestro y ciclo corto, nos puede generar en un sistema de cría extensivo, que es lo que hacemos la mayoría, perder entre un 8 y un 15% del ingreso anual del rodeo y entre 80 y 150 dólares por vaca si ese manejo no es el adecuado. Cuando lo empezamos a multiplicar por la cantidad de vacas que tenemos en el campo, es mucha la pérdida. Y fíjense esta simulación donde pusimos un rodeo sin control de anestro, con un anestro promedio de 80 días, estamos fuera del sistema de los valores matemáticos que deberíamos mantener para ser eficientes, y un 75% de preñez, estaríamos destetando 170 kilos de ternero con un ingreso de 12.000 dólares cada 100 vacas en ese rodeo. Pero si hacemos un manejo nutricional y un manejo de sincronización, como les dije, y bajamos ese anestro a un promedio de 45 días, que es un tiempo lógico, ya vamos a tener 15 puntos porcentuales de preñez más y 15 kilos más por cada ternero, con lo cual nos van a representar 3.900 dólares por cada 100 vacas de ingreso extra, o sea, un 31%. Y acá están combinados, digamos, todos los factores de prevenir el anestro y manejar ese ciclo corto famoso, nos da un recupero de inversión de 3 a 1. Creo que es relativamente sencillo de hacer, por ahí más de decirlo que de hacerlo, pero sí son cuestiones fáciles y logrables, salvo eventualidades y excepciones, pero creo que el ver este número del recupero de inversión por cada dólar que invertimos, recuperar 3, creo que justifica empezar a arbitrar los medios para manejar los anestros, los ciclos cortos, la nutrición, la sincronización, y vamos a pagar cualquier tratamiento y cualquier personal y todo lo que nos lleve la cuestión operativa de hacerlo, obviamente, y de invertir en sanidad y en nutrición, ¿no? Como les dije, vamos a arrancar por lo fácil, vamos de lo simple a lo complejo. Creo que ya lo mostré en otra charla, pero no me voy a cansar de decirlo, que la vaca debería mantener su condición corporal durante todo el servicio, durante todo su ciclo, digamos, básicamente. Obviamente tratando de llegar con una buena condición corporal al parto. De hecho, es una práctica que solemos hacer como para ver cómo venimos en el monitoreo de los partos, tomar la condición corporal. Eso hay un montón de trabajos que hablan de cuánto se retrasa la ciclicidad por cada punto de condición corporal que baja. Entonces, llegar con una buena condición corporal al parto es una buena estrategia, y creo que es un momento donde podemos hacer un relevamiento desde el punto de vista operativo. Es fácil, la recorrida de las pariciones, que a medida que se anotan las pariciones, ir anotando la condición corporal de la vaca. Eso es entrenamiento del personal y una rutina que se vaya haciendo. Al principio cuesta, después va saliendo más fácil y ya se acostumbran. Y entonces eso nos va a dar un parámetro de cómo venimos, y a su vez nos va a permitir proyectar y nos va a permitir tomar una decisión en ese tiempo de anestro para ver qué hacemos. Suplementamos la vaca, le sacamos el ternero. Bueno, hay miles de manejos o de estrategias para hacer, pero si nosotros nos quedamos o tomamos la condición corporal al momento de iniciar una sincronización de celo, al momento de iniciar nuestra temporada de servicio, ya estamos tarde, porque no nos permite tomar decisión. Entonces, el momento del parto es un buen momento, una buena estrategia, empezar a relevar la condición corporal ahí, porque obviamente la vaca va a bajar un poco de condición corporal y es lógico que pase posparto, pero nos va a dar un parámetro por lo menos de un momento cero para ver qué hacemos mientras tanto. Si ya llegamos con mala condición corporal al parto, seguro algo vamos a tener que hacer, porque si no, nuestra preñez se va a ver resignada. Otra de las cosas simples, como les dije, ya lo puse en otra charla, pero por ahí el público se renueva. Entonces, lo importante de estacionar los servicios, durante mucho tiempo se mantuvo que el servicio continuo, teníamos terneros todo el año, bueno, está completamente demostrado que el estacionamiento de servicio es mucho más eficiente que un servicio continuo, y eso nos va a permitir manejar mejor las vacas, o sea, concentrar las pariciones, tenerlas en un tiempo determinado, poder elegir machos y hembras, saber la edad que tienen nuestros terneros para después dejar nuestra reposición, dejar nuestros toros, poder evitar pariciones fuera de época. En verano hoy las bicheras son un problema. Como todos sabemos, los terneros que nacen fuera de época, los que hacemos cría,
siempre convierten menos, siempre están más retrasados. Nos va a permitir en cada una de las zonas poder ajustar nuestro momento de servicio a la oferta forrajera, porque no en todos los campos y no en todos los casos va a ser igual, pero podemos nosotros manipular esa temporada de servicio o ese momento de inicio de servicio para que eso coincida y podamos tener, obviamente, la mejor combinación. Tenemos mejores terneros más parejos, obviamente detectar vientres improductivos porque, digamos, nosotros podemos tener un registro de la vaca que entró a servicio y justamente si hacemos un seguimiento de pariciones o un monitoreo reproductivo, podemos ir viendo la vaca que se preñó cabeza, la vaca que se preñó cuerpo y la vaca que se preñó cola o la que quedó vacía. Y eso, obviamente, como les dije al principio, el registro es básico en ese sentido porque nos va a permitir tener individualizados esos vientres improductivos y vamos a ver si es improductivo porque llegó con mala condición corporal o si es improductivo porque la vaca es infértil o porque tiene un problema ginecológico y nos va a permitir tomar decisiones. Obviamente nos va a permitir el manejo de las ventas, de las sanidades, de los destetes, va a ser todo mucho más fácil, más concentrado y no vamos a tener que andar todo el año destetando terneros. Y sobre todo en lo financiero nos va a permitir saber cuándo vamos a poder vender los terneros o por lo menos estimar en principio cuándo vamos a tener un ingreso de dinero a nuestro sistema para poder proyectar un cash flow y poder hacer, digamos, nuestra ecuación y que poder disponer de ese dinero en un determinado momento. O sea que esto es una tecnología de proceso. No es fácil, alargar un servicio, como digo yo, es más difícil estacionarlo, más difícil acortarlo, pero es lograble, no hay que volverse loco, no va a ser, si tenemos un servicio continuo, no pretendamos hacer un servicio de 3 meses, 2 meses y medio en un año, no lo vamos a hacer, pero sí por lo menos tengamos el plan estratégico para hacerlo, porque está completamente demostrado que es mucho más eficiente y acá necesitamos cabeza sobre todo. Y la otra herramienta que es relativamente sencilla, que nosotros desde Agrofarma pusimos a disposición ya hace unos años en el mercado, es como les dije, el manejo hormonal de los servicios, el manejo hormonal de ese anestro posparto. La nutrición ya supongamos que que tenemos buena condición, pero como les dije, no confundamos buena condición con ciclicidad. Muchas veces nos llevamos grandes sorpresas. Y es una herramienta que es inyectable, que es única hoy en el mercado argentino y en algunos mercados en el exterior, que nos permite sacar las vacas del anestro, las vaquillonas del anestro también, y concentrar esos celos, achicar ese anestro posparto. Se pone de forma intramuscular, es fácil de hacer, no tiene demasiado estrés para el animal, excepto el encierre, digamos, pero bueno, lo podemos juntar con otras maniobras y eso nos va a llegar a mejorar nuestras tasas de éxito reproductivo. Ahora vamos a ver algunos resultados y obviamente empezar a organizar el rodeo. Puede ser una herramienta que se utilice, o de hecho es una herramienta que se utiliza en esos rodeos que se le ha alargado el servicio por H por B, por sequía, porque, bueno, hubo algún factor que hizo que quedaran muchas vacas vacías, dejamos el toro más tiempo, y bueno, empezar a utilizar estas estrategias de manejo hormonal para empezar a cortar el servicio es una herramienta y también puede ser un paso previo a la inclusión de algunos animales después en un programa de inseminación artificial en algún productor que hoy por hoy no adopte la tecnología. ¿Cuándo lo podemos hacer? Como les dije, es una herramienta que es versátil, depende de la creatividad de los colegas, de la necesidad de cada uno de los productores y que los colegas estén en contacto con los productores, los colegas veterinarios, me refiero para poder, no olvidemos que es una hormona, que son hormonas que las deben manejar los profesionales y que son las personas que tienen la idoneidad suficiente y los conceptos suficientes para saber en qué momento hacerlo o cuándo hacerlo. Y lo podemos hacer combinado a los que hacemos IATF, haciéndolo previo a la IATF, en vaquillonas y vacas para sacarlas del anestro y también en vaquillonas para mejorar lo que es útero, porque muchas veces en la vaquillona la ciclicidad no es un problema. Nosotros vemos vaquillonas que se montan y todo, y cuando vamos a revisar los úteros, tenemos úteros muy chiquitos, úteros finitos, que no van a poder mantener una gestación. Entonces, por ahí en la vaquillona la ciclicidad no es tanto el problema, si bien
tenemos un 50% de vaquillona que nos estamos perdiendo. Sí, el anestro es un problema en la vaca, como les comenté. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bien, y alguien, no sé, Gallego o Elina, si están por ahí, que alguien está con el micrófono abierto. Ya lo silencié, ya está, Augusto. Perfecto, seguimos. Y bueno, en los rodeos que van a monta natural, o sea, los rodeos que inician o que van a servicio con toro, lo ponemos al inicio del servicio, justamente como les dije, para tratar de tener la menor cantidad de vacas en anestro y tratar de preñar la mayor cantidad de vacas a inicio de servicio, con lo cual eso nos va a dar mayor cantidad no solo de terneros, sino de kilos destetados. Y acá durante el servicio, para trabajar sobre las colas, sobre todo, cuando los colegas hagan las revisaciones dentro de las vacas que ya están en servicio y detectar esa vaca cola, o trabajar directamente si las tenemos identificadas como rodeo cola, poder inducir ciclicidad en esas vacas que siguen en anestro y que en general, como les dije, se nos terminan yendo del sistema, muchas veces no por improductivas, sino porque demoran en arrancar. Es un producto que a partir de los 35 días de posparto lo podemos empezar a utilizar, con lo cual podemos ganarle bastante tiempo a esos famosos 60 días que había puesto en una de las diapositivas anteriores. Si nosotros empezamos nuestro servicio con 45 días posparto, ya nuestra chance de ganar el partido aumenta bastante. Fíjense, esto es hecho en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y está publicado, pero básicamente lo que apuntamos con esto es hacer una presincronización, o sea, ponerlo 15 días antes en vaquillona y después hacerle un protocolo de inseminación a tiempo fijo. Al grupo control solo se le hizo protocolo de tiempo fijo, al grupo Bullsyn se le hizo presincronización y luego protocolo de IATF. Y bueno, mejoramos el grado de desarrollo de los úteros, como le comentaba, en los grupos tratados, mejoramos la ciclicidad. Tuvimos las mismas tasas de preñez a la inseminación, pero cuando fuimos a revisar esas vacas al día 90, nos encontramos con una sorpresa. Teníamos, fíjense, 17% de pérdidas en el grupo que no había sido presincronizado y un 8% de pérdidas. Son 9 puntos porcentuales a favor de las vaquillonas Angus prepubres que habían sido presincronizadas. Otro trabajo de similares características que también se publicó el año pasado, se hizo en la zona de Villa María. Fíjense, la ciclicidad al momento de poner el dispositivo, que el grupo control fue solo con dispositivo, 38%. El grupo dispositivo previo, o sea, se hizo un dispositivo y después un protocolo, tuvo una ciclicidad del 81% y un grupo de Bullsynch previo al momento de ponerle el protocolo, un 91%. Y si chequean las tasas de preñez, 46% preñó el dispositivo solo y 54 y 52%, o sea, no hay diferencia significativa acá. Sí, con el grupo control, obviamente, ambos grupos presincronizados. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante hacer una inducción de ciclicidad, hacer una presincronización, hacer una estimulación previa con progesterona, sea fuente dispositivo, sea fuente Bullsynch, para poder mejorar esas tasas de preñez. Fíjense, como les dije, hay trabajos también de Salta. Acá, si en las de mejor grado reproductivo preñamos el 40% con protocolo solo, preñamos el 51%, o sea, 10 puntos porcentuales arriba, haciendo una presincronización. Esto agradezco a los chicos de TIG que me comparten los resultados. Y en las de menor grado de desarrollo uterino, la GDR3, 37% haciendo solo protocolo y 47%. O sea, 10 puntos porcentuales. Fíjense que los valores se repiten. Este es otro campo de la misma firma, también en las JITAS. Y fíjense, acá nos encontramos con una sorpresa muy interesante, gratamente, porque en este campo, por disposición de la empresa, las GDR2, o sea, esas vaquillonas que tenían un grado de desarrollo reproductivo, un útero muy comprometido, no iban más, por decisión de la empresa, a protocolo de inseminación a tiempo fijo, porque preñaban un 28% y consideraban que los costos no cubrían los costos de las inseminaciones.
Nosotros, bueno, como era un ensayo, le pedimos permiso para hacer una presincronización en los 3 grupos, que de R2, 3 y 4. Y fíjense, acá los tienen más sencillos. 17%, 17 puntos porcentuales arriba en esas vaquillonas que directamente ni entraban a la inseminación. Entraron a la inseminación para el ensayo sin tratamiento y con tratamiento. Y fíjense, 17 puntos porcentuales. Hoy por hoy en esa empresa las vaquillonas siguen yendo a protocolo de presincronización y protocolo de dispositivo, porque con un 46% estamos muy cerca del 45% que preñamos en el GDR3. Si bien en el GDR3 preñaron el 38% con dispositivo solo y el 45%. O sea, con un 1,5, un 2% que mejoremos la preñez, pagamos los costos. Y GDR4 prácticamente no tuvimos diferencia porque justamente son vaquillonas que ya están casi cíclicas, tienen buen útero y se preñan con o sin priming de progesterona. Pero fíjense, estos 2 valores son muy representativos y acá está solamente evaluado preñez contra preñez. A esto tenemos que sumarle, que hay muchos trabajos que lo demuestran, el incremento de kilos por valor genético. Porque no se olviden que vamos a tener un 17% más en estas vaquillonas de terneros que son hijos de inseminación y un 6% más de terneros que son hijos de inseminación versus, aunque tengamos el mejor toro en el campo, no van a tener el mismo potencial productivo que un hijo de inseminación. Fíjense, se los puse porque es un trabajo que se presentó hace unos años ya, que lo presentaron los chicos de Syntex con Javier de la Mata y demás, donde lo que hicieron justamente es hacer una estimulación con benzoato de estradiol y un dispositivo intravaginal. Al día 8 poner un cipionato de estradiol y ponerle toro. O sea, hacer lo mismo que hace el Bull Cinch, pero en ese momento no existía, lo hicieron con dispositivo y al grupo control no le hicieron nada y le pusieron el toro. Fíjense, la preñez a los 21 días, que es la barra azul, 20 puntos en el control, 48 puntos en los primeros 21 días. La preñez final no se resignó, pero estos 28 puntos porcentuales que tienen de diferencia son 30 kilos más por ternero y saquen la cuenta al valor actual del ternero cuántos dólares de ingreso son para el sistema. Entonces, creo que justifica hacer una estimulación, vayamos a toro o no vayamos a toro. Fíjense, esto es en la zona de Bransen, vaquillonas. No las tratamos y a las otras le hicimos una estimulación con Bull Cinch y en 60 días de servicio, que fue cuando evaluamos la ecografía, 19% más de las vaquillonas estaban preñadas y si miramos la distribución de las preñeces siempre está a favor de las tratadas. Esto en la zona de la Barría, agradezco a los colegas que me compartieron los datos. Fíjense, en el rodeo general, en el tacto 24 y en el tacto 25 no se le hizo nada, pero obviamente los que son de la zona conocen la realidad y cómo estuvo golpeada la zona, se cayó un 20% en lo que es rodeo general, o sea, en las mejores vacas del campo. Se cayó un 20%. En el lote cola del tacto 24 habían preñado un 74%. Y en el tacto, o sea, en el año 24, que fue el tacto 25, decidimos hacer Bull Cinch porque esas vacas estaban con toro y no veían actividad. Entonces nos llaman y nos dicen qué podemos hacer. Bueno, hagamos una estimulación con Bull Cinch, inclusive con el toro adentro, porque cabe aclarar que no produce aborto. Y fíjense, la cola tratada, si bien es un valor que cayó, obviamente, pero por lo menos debería haber caído 20 puntos, como es lo del rodeo general, y todos sabemos que los lotes cola siempre caen más que los lotes rodeo general. Entonces, la utilización de Bull Cinch en este caso amortiguó por lo menos como mínimo 6 puntos porcentuales en un rodeo cola. Y fíjense este dato. Son 2 campos, los 2 en la zona de Olavarría. En el año 23 del campo 1 no se hizo tratamiento, fíjense, buena condición corporal, 94% de preñez global, con esta distribución, 62-37, cabeza, cuerpo, cola. En el 2024 se decidió aplicar Bull Cinch en ese rodeo, y fíjense, 88%, obviamente bajó la condición, todos sabemos lo que pasó en la zona, 72% a la cabeza, o sea, 10 puntos porcentuales más a la cabeza. Esto indica que acá había vacas que se podían preñar, pero que todavía no habían arrancado. Y fíjense cuando le hicimos una estimulación con progesterona, cómo le ganamos esos 10 puntos porcentuales a la cabeza
que van a ser terneros 30 kilos, 40 kilos, 20 kilos más pesados. En promedio 30. Fíjense, otro campo donde tanto el rodeo cabeza como el rodeo cuerpo temprano, como habían parido y iban a tener buen posparto, se decidió no hacer nada. Sí se trataron con bull cinch el cuerpo tardío y la cola. Y fíjense los porcentajes de preñez, 94% en el cuerpo tardío, superando a lo que es cuerpo temprano sin tratamiento, y 85% de preñez en un rodeo cola para el año pasado. Fue excelente y no lo puse, pero tengo los audios del personal, del encargado, donde dice que en 20 días le parieron más del 50% de las vacas que había tratado. Eso habla de que se concentraron mucho los servicios. De hecho, en este campo se trató todo el rodeo este año. Algunos resultados de Córdoba. Fíjense, nada, para que vean que podemos cambiar los porcentajes globales, pero básicamente nuestro objetivo, como les dije, es empezar a destetar mayor cantidad de kilos, y acá a la vista está que tenemos unos cuantos puntos porcentuales por encima en la cabeza, y obviamente en el grupo tratado no quedó cola. Esto es en la zona de Corrientes, interesante porque son vacas cola con cría al pie, Bradford, y en 3 campos distintos de la firma, con 3 condiciones corporales distintas, y se hicieron 3 protocolos: el bullsing con toro, el control, que no se le hizo tratamiento, solo se le puso toro, y el grupo de IATF. Y fíjense, estas eran las ciclicidades de los grupos control, o los que se preñaron, digamos, los grupos control. 30% las de menos condición, 37% las intermedias, y 40% las mejorcitas del campo. Cuando le hicimos una estimulación hormonal a un grupo con IATF y otro grupo con bull cinch y toro, preñamos 50 puntos porcentuales arriba, 40 o 50 dependiendo del tratamiento. Obviamente acá siempre el toro preña más, eso ya lo sabemos todo. Y acá en el grupo de condición intermedia también, entre no hacer nada y hacer una estimulación hormonal, por lo menos ganamos 20 puntos con la IATF o 25 puntos haciendo bull cinch y toro. Y en el control se decidió no hacerle IATF por la misma razón que expliqué anteriormente en el campo de Salta. Contra el 30% le hicimos bull cinch y toro y le ganamos 27 puntos porcentuales. Creo que esto justifica cualquier inversión, como decía las primeras diapositivas, en sanidad y en sincronización de celos y en nutrición. Otro campo, para que vean distintas realidades, Entre Ríos, fíjense, 9% de ciclicidad, un campo con una ciclicidad bastante baja, pero bueno, es lo que nos encontramos y es lo que nos pasa. Y bueno, tuvimos 94% de preñez en 60 días, el 80% fue cabeza y el 14% cuerpo, no le quedó cola. Y acá está el informe del colega, que agradezco que me los mandó. Si se fijan acá, en 60 días de servicio preñamos el 94% de las vacas. Este es un caso interesante porque es un campo en la zona de Río Cuarto que se hacía IATF a la cabeza e IATF a la cola, justamente para no figuraba el bull cinch en ese campo. Hacían IATF a la cola para traerla, para tratar de rescatarla y hacerle esa estimulación hormonal de la que veníamos hablando. Entonces en el cuerpo lo que hicimos justamente fue poner 2 grupos, un grupo con bull cinch y toro y otro grupo sin tratar con toro, de las de cuerpo. Y fíjense, si se fijan acá no es cabeza, cuerpo, cola, está cuerpo, inicio, cuerpo, cola y vacías de los 60 días que le dimos de servicio a ese cuerpo. Y el grupo control preñó un 81% con un 69% al inicio del cuerpo, y nosotros en el grupo tratado un 94% con bull cinch, SG y benzoato, y un 86%, o sea, acá tenemos 16 puntos porcentuales a la cabeza. Fíjense cómo se achica las vacías y la cola del cuerpo. Pero otro dato interesante que seguimos haciendo es medir el impacto económico de eso. Y cuando fuimos a pesar los terneros al destete, los terneros de inseminación pesaron 215 kilos y los terneros del cuerpo pesaron 209 kilos. 6 kilos de diferencia explican obviamente la diferencia en días, pero nos dan el reflejo de que esos terneros se preñaron, como dice ahí en el cuadro anterior, al inicio del cuerpo, o sea, muy cercano a los terneros cabeza, por eso la diferencia de kilos es bastante pequeña. Eso tiene un impacto económico muy grande. Otro campo de Santa Fe,
donde eran vacas cola que iban a pasar a otoño. Bueno, decidimos hacerle un tratamiento y de esas vacas que iban a pasar otoño preñamos el 78%. Estaban en buena condición corporal, o sea, obviamente eran vacas que ya tenían un buen posparto, y le hicimos una estimulación hormonal y logramos recuperarle el 78% de esas vacas que iban a estar meses comiendo sin producir en el campo. Digo, es una herramienta. Ya medio para ir terminando y para hacer algunos comentarios, ¿de qué manera intervenimos? Sobre lo que está cíclico, como les dije, lo que es vaca cabeza, en general, si las revisamos y están cíclicas, lo que tenemos que hacer es mantener condición corporal, esas vacas se van a preñar solas, van a tener buenos resultados de la IATF. Si detectamos altos niveles de anestro en esa vaca, a pesar de que tengan buena condición corporal, obviamente justifica una estimulación hormonal con Bullfinch. Sobre lo que es anestro, como dice ahí, aplicar Bullfinch aprovechando, puede ser el momento de encierre de lactosa, ahora estamos en campaña, aprovechemos la pasada por la manga para hacer otra intervención, y si no, obviamente hagamos un encierre específico para eso. La idea es que sea un producto que se adapte a las maniobras del campo, y el que no puede diferenciar anestro ciclando, hagamos un protocolo masivo, como se decidió hacer en algunos campos, que primero se hizo por anestro y ahora directamente se hace protocolo masivo. Si tenemos alguna vaca preñada, no tenemos problema de aborto, no hay inconveniente con eso. De hecho, a la vista, uno de los resultados que les mostré estaban hechos con el toro adentro, de uno de los campos de Olavarría. Así que en ese sentido lo podemos hacer de forma masiva, siempre que lo haga un colega, obviamente, pero porque tampoco lo pongamos en vacas de extremada baja condición corporal, porque no vamos a tener resultado y nuestra ecuación económica va a ir en detrimento, porque vamos a tirar las dos. Lo que puede pasar, que si lo ponemos en una vaca ciclando, no vamos a encontrar diferencia. Obviamente la vaca ya tiene actividad ovárica, el Bullfinch no mejora ni empeora, no hace nada en la vaca cíclica. Pero digo, bueno, considerando de que solo el 20% de nuestras vacas están cíclicas, creo que justifica hacerla en todo. Como les dije, un ejemplo sencillo, en la campaña, a la cabeza no le hacemos nada, hacemos IATF, hagamos toro, la vamos a preñar fácilmente, y lo que es cuerpo y cola, que en general están en anestro superficial las del cuerpo y en anestro profundo la de la cola, es el momento para aplicar Bullfinch, haciendo una estrategia paraguas, como llamo yo, y atajando el problema antes de que nos agarre tarde. Como les dije, por cada ciclo que las vacas no se preñan, perdemos entre 20 y 40 kilos de ternero, eso alrededor de 750 gramos por día, hay muchos trabajos al respecto. Como les dije, en los campos que sufrieron la sequía y decidieron estirar el servicio en pos de mantener los porcentajes de preñez, es una buena estrategia para volver a cortar los servicios. O podemos hacer el servicio de otoño, si decidimos, si la estrategia del campo nos da para pasarlas a otoño, y si no, usar, como les dije, el Bullfinch para empezar a cortar paulatinamente los servicios, o en los que tengamos servicio continuo, pasarlos a servicios estacionados. Es una herramienta que nos ayuda bastante porque justamente nos concentra mucho los partos al principio. Y como conclusión, es la misma que la charla anterior, pero sigo pensando lo mismo. Se pueden hacer cosas fáciles que no requieren demasiada inversión. Mucha de la inversión es en cabeza, en estrategia. Como le digo ahí, aplicando tecnología de procesos, manejo, estacionamiento de servicio. Y otras son de insumos, sí, obviamente, pero como vieron, el recupero de inversión en insumos, en tecnología de insumo, es de 3-1 por lo menos. En otros cálculos a mí me dio 4,5. Digamos, aplicar vacunas, todo lo que es sanidad de la reproducción, minerales, aplicar el Bullfinch. Vamos a tener, combinando la tecnología de proceso y la tecnología de insumos, mejores resultados y por ende el margen bruto de la actividad va a ser mayor. No se olviden que en algunos casos competimos con la agricultura, que nos ha desplazado en muchos de los casos, y obviamente el desafío, como dije al principio y lo sigo sosteniendo, es producir mayor cantidad de kilos por hectárea o por vaca en servicio, obviamente aprovechando esas vacas, haciendo más eficientes las vacas que ya tenemos. Yo creo que podemos salir de los porcentajes, paulatinamente los porcentajes de destete que tenemos, pudiendo preñar más vacas y, como dice ahí, evitando la famosa vaca turista, que es la vaca que come y le quita comida a una vaca productiva y no produce ningún ternero. Prioricemos la fábrica,
cuidemos nuestras vacas y como cierre, digamos, creo que la clave es saber por qué hacemos las cosas, cómo hacemos. Hay herramientas disponibles, hay biotecnologías disponibles, hay mucha información disponible. Nosotros tenemos para compartir muchos más resultados, si quieren, en las distintas zonas del país. Esto es solo un resumen, pero está demostrado que con cualquier fuente de progesterona que hagamos, vamos a mejorar los resultados en mayor o menor medida. Y obviamente, como dije al principio, nuestro desafío es producir más y creo que estamos en ese camino y la posibilidad está al alcance de la mano de todos los productores y los colegas veterinarios. Así que bueno, espero haber sido claro, agradezco el tiempo y creo que estamos más o menos en horario gallego como para Sí, arrancar perfecto, las perfecto, preguntas. Augusto, perfecto. Sí, Dejo de si alguien compartir, quiere. así nos vemos y compartimos las preguntas. Dale, dale. Bien. No sé O van levantando si la mano o la van escribiendo. o hablan directamente, abren el micrófono y hablan, no hay ningún problema. Sí. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta, Gallego? Sí, sí, dale, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano González Martínez de la zona de Bahía Blanca. ¿Cómo está? Yo he utilizado el Bull Zinc con buen resultado en vacas en rodeos cola. Bien. Lo que no tenía claro es que no era abortivo, porque no era lo que recomendaban los primeros años. Nos recomendaban no utilizarlo hasta una vez que haya iniciado el servicio. Así que esta es una buena noticia que escucho hoy. Pero Sí, quería sí. consultarlo al doctor Nacimene sobre la forma de aplicación, porque recomiendan intramuscular y quería saber si hay que hacer una intramuscular profunda con una aguja larga o se puede hacer con una aguja en el cogote, como se hace la aftosa, que simplificaría mucho en el caso de rodeos grandes. Sí, nosotros, digamos, priorizamos de que sea en el ANCA con una intramuscular profunda, es como tenemos estandarizadas las curvas de liberación. La verdad es que no, siempre, digamos, desde el punto de vista de desarrollo y mediciones, la hicimos siempre con intramuscular profunda, 40-12, 25 hasta 25-12, sin ningún inconveniente. Pero bueno, no tendría mayores, o no tengo datos comparativos de hacerla en el cuello. Estimo que desde el punto de vista técnico, si es intramuscular, no debería haber inconveniente, pero no es algo que te lo pueda responder con certeza desde el punto de vista de mediciones hormonales o valores de curvas hormonales. Porque te ralentiza bastante el trabajo si es una aplicación masiva o de un rodeo Entiendo. completo, ¿no? Sí, nosotros haciéndola con las jeringas de hormonales, la que van con frasco acoplado invertido y con prolongador, hacemos más o menos 200 vacas, vas trabajando uno solo, 200 vacas por hora, Okay. más o menos. Perfecto. Bueno, y eso está bien comprobado que no es abortivo, ya lo han Sí, controlado. sí, lo medimos incluso en los países, en Venezuela, sobre todo cuando lo exportamos, nos pidieron la prueba de seguridad. Está bien. Justamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, la explicación de por qué no es abortivo, primero que los estrógenos son abortivos a menos de 14 días, digamos, hasta que se dé la implantación, y segundo que la dosis de estrógeno que tiene es 5 veces inferior a la que necesitarías para hacer abortar una vaca. O sea, hay dos razones por las cuales no es abortivo, además que lo chequeamos. Bien. Creo que hay alguna en el ¿Hay chat. alguna otra pregunta? Sí. Bien. Si van a enviar el video, yo supongo que sí, que después Carval lo compartirá al video, así como Sí, la y la presentación. presentación también se la vamos a mandar. Sí, no hay inconveniente por eso. Y bueno, ahí están los datos de contacto en el final de la presentación, o a través de Carvap nos pueden contactar si quieren compartir algo más de resultados o buscar estrategias. Como les dije, es una herramienta que es versátil y que charlando con los colegas hemos encontrado un montón de salidas o de herramientas de artesanes para empezar a usarlo en determinados lugares o en determinados momentos para empezar a zafar de las situaciones que se nos van dando en el día a día del campo. Entonces, bueno,
los invito, digamos, a que nos llamen y estamos abiertos como para poder trabajar en conjunto y poder armar una estrategia en conjunto. Tenemos 10 años en el desarrollo del producto, con lo cual hemos visto realidades a lo largo del país distintas, con distintas condiciones corporales, con distintos climas. Bueno, podemos ayudarlos, digamos, en ese sentido. Acá hay una pregunta, Augusto Franco Charotti. ¿El producto se puede aplicar en el mismo momento de aplicar otros productos como vacunas? Exactamente, por eso una de las recomendaciones que hice, aprovechando el encierro de la aftosa, digamos, no hay inconveniente en hacerlo con vacuna reproductiva, no hay inconveniente en hacerlo con la vacuna antiaftosa, con carbunclo, con minerales, con antiparasitarios. Lo hemos testeado, digamos, con diversidad de fármacos de veterinaria que se hacen en el día a día, que es lo que nos encontramos en la realidad de los campos cuando armamos los protocolos, y obviamente en muchos de los casos la vaca la pasamos una sola vez para la aftosa, sobre todo en los campos más del norte, que es más difícil, y bueno, aprovechamos ese momento y no tenemos inconveniente. Bueno. Acá hay un Augusto de Nicaragua, dice muchas gracias. Marcelo Gioia Macri de Uruguay, muy interesante. No sé si queda alguna pregunta más. Sí, va a quedar colgado en la página de Carvap, ahí lo puso Elina. Y bueno, y nosotros a la Comisión de Carnes de Carvap le vamos a mandar la presentación, así que estamos en contacto con Augusto. Sí, sí, por eso lo que necesiten, si alguno sabe, bueno, habla con la gente de Carvap, ahí en la presentación están mis datos, no duden en llamarnos, nuestro equipo técnico, a quien agradezco que muchos de los datos generados también son por ellos, digamos, se puede acercar, o yo o ellos ponernos en contacto y armar algo, una estrategia en conjunto. La idea es, como les dije, que entre todos podamos producir más kilos de carne. Bueno. Muchas gracias, Augusto. No sé si hay más preguntas, si no, damos por finalizada la presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, Ferrari. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Augusto, muy bueno todo, bárbaro.